Bueno, Volvimos. hemos vuelto. Son las 18:13. El otro día me acuerdo sacamos una conclusión acá con Nahue perdón, estoy corrigiendo acá el sonidito para después escucharme y no odiarme a mí mismo. Mucha Habíamos sacado la exigencia. conclusión de Hay no... mucha exigencia en este programa. Sí, Con está muy nosotros alta la mismos. Sí, vara. está muy alta la vara. Una conclusión que sacamos en que no vamos a repetir el horario porque lo tienen o en el celu o en la compu. O sea, hay opciones de verlo automáticamente, pero bueno, por las dudas, estamos las 18:14, un día nublado en la ciudad de La Plata, que tenemos que agradecer que esté nublado y no negro porque está haciendo cosas raras YPF. Pero bueno, antes de continuar con esta especie de introducción, vamos directo a la primera columna que la trae Nahue. O sea, está ahora al Así lado es. mío, pero no va a ser la intro. Es como que tenés que vestirte distinto la próxima. Tendría que hacer algo, ¿no? Me Tendrías tendría que que poner un sombrero, un antifaz o Tendrías- algo así. Como Tenés una que adoptar máscara. un personaje nuevo. Claro. Pero en realidad él no es el mismo que estaba en el corte No, anterior. no. Él es el columnista de teatro. Me puedo soltar el pelo. Te puedes, ¿Puedo soltar el pelo? Te puedes soltar No, el lo, pelo. lo voy a hacer ahora mismo. te puedes sacar el uso. Me puedo sacar el uso. Como para, es verdad, para que la gente no se canse, porque si no es como, es verdad, boludo. Tenemos que dar un poco de aire a la gente que está. No, pero mira, ahí está. Ahí está. Soy otra persona. Ahí sos todo un león. Bien. Ahí va, muy bien. No sé si eso hoy por hoy es un halago Sí, o no es es una culpa del bardeada. león. Ah, No es culpa del león. no es Ok, culpa ok. del león. Ok. Muy bien. Bueno, sí, columna. Vamos a hablar un poco de teatro independiente. Y yo sé que parece como Consigna amplia. consigna amplia o que era lógico que se iba a hablar de eso, pero no. Vamos a hablar del teatro Era independiente. lógico. Era lógico que se iba a hablar de eso, Está bueno pero que por sea ahí, lógico. pero por ahí no en los términos en los que vamos a empezar a hablar, porque Bien. esto da para largo también. Entonces vamos a empezar con una pregunta que te quiero hacer, Nico. Bien. Que, bueno, si la contestás mal, no hay ni mal ni bien, pero quiero saber qué pensás que es el teatro independiente, ¿cómo lo podrías definir? Bien. El teatro independiente, que un poco lo voy a hacer la comparación con la música que se suele Ujú. asociar a ese término independiente, es lo que está por fuera del círculo profesional o lo que comienza por fuera del círculo profesional, aunque después se mueva eso. Y eso, estar por fuera del círculo profesional, advierte nuevas formas de hacerlo, porque eso es como más libre, estás por fuera de la industria, aunque estás haciendo la disciplina. ¿Correcto? ¿Incorrecto? ¿O mi No, opinión? parcialmente. Parcialmente correcto. Un 5. Sí, en realidad, en el caso del teatro, digamos, hay algo más relacionado con las estéticas que con las condiciones de producción. Claro. A O sea, es diferencia, una intencionalidad. claro, a diferencia por ahí de la música o otras expresiones, el teatro independiente o alternativo, que es el término que se suele acuñar para el teatro que está por fuera de determinados circuitos, tiene esa condición, digamos, que deviene más de la estética que de las condiciones de producción. Claro. Y para poder trazar, digamos, alguna línea histórica Es decir, respecto... tiene ciertas características que se cumplen y ahora yo repregunto, Ujú. por ejemplo, ¿podría hacerse teatro independiente en un teatro súper profesional Y oficial. y oficial? Sí, Claro, sí, ahí tal está. cual. Tal cual porque depende de la estética, digamos, que le imprima el grupo, digamos, o los artistas a eso que están construyendo, digamos, Bien, bien. como obra. Entonces sí, de hecho hay muchas experiencias, acá en La Plata particularmente, sucede mucho, que hay obras de teatro independiente, alternativo, que luego tienen funciones en teatros oficiales o Claro. teatros del incipiente circuito comercial que hay en la ciudad. Que esa también es otra característica, pero después la podemos diferenciar y hablar un poco más adelante. Bien. Historizando un poco acerca del teatro en la ciudad de La Plata, yo te contaba, Nico, que es indisociable todo lo que es el trayecto del teatro platense del teatro porteño. Sí. Porque es una ciudad Buenos Aires es una ciudad que queda muy cerca de La Plata, entonces todo lo que sucede allá, de alguna manera, se traslada o chorrea para La Plata. Ahora un poco menos, digamos, pero en las primeras décadas del siglo pasado sucedía mucho eso. Es una condición media general de La Plata que está como anexada a Capital por estar tan cerca, que siendo una ciudad capital podría ser mucho más fuerte, pero siendo que estar tan cerca a Capital, que se podría decir el centro del país en términos mínimamente económicos, claro, se replica lo que se ve, seguramente los actores van y consumen lo que se ve de ahí, aprenden y traen, como que es algo que se da en todo el circuito cultural de La Plata, siento.
Sí, es verdad que... A lo mejor en la música se diferencia, La Plata siempre tuvo mucha personalidad, pero en teatro por ahí. Sí, hay referencialidad, eso es cierto, pero La Plata tiene estéticas particulares, digamos, Claro, que son nacidas y han sido cultivadas y han crecido acá en la ciudad. claro. No tan así a principios del siglo, a principios del siglo pasado, cuando se empezó a desarrollar, digamos, el teatro como teatro independiente. Bien. Aproximadamente alrededor de la década del 30 y del 40, en Buenos Aires, círculo de intelectuales y de personas que se dedicaban principalmente a la literatura, decidieron que la gente común, la gente de a pie, debía enterarse de lo que pasaba en las letras que ellos consideraban cultas y que podían servirle al pueblo para aprender algo. Y esas letras muchas veces eran teatrales, digamos, eran los grandes clásicos de la literatura teatral. Entonces empezaron a representarlos en pequeños teatros con una forma de actuación que era declamativa, digamos, muy diferente a lo que ahora entendemos como teatro, y eso estaba influenciado, por un lado, por el sainete, que era una estética teatral que, bueno, que tiene muchos siglos, y por otro lado también por la revista porteña, que era una expresión teatral, digamos, una expresión escénica que tenía que ver con, bueno, con lo que conocemos hoy por hoy como revista, tenía que ver con Claro. una La revista expresión. porteña siento que está más generalizado el conocimiento de lo que es. El sainete, ¿se podrá buscar algún ejemplo en YouTube que tengas claro de... Sí, hay en YouTube, encuentran Dai, un montón. podemos buscar, perdón, estoy exigiendo. Sí, sí, Porque por siento que supuesto. sería bueno mostrarlo porque sainete, además de ser una palabra llamativa, me parece linda, creo que no está tan reconocido en el aspecto general del espectador que es un sainete, en cambio revista porteña creo que sí, por la Sí, fama. sainete O a lo mejor sí, pero o le podríamos llamar también teatro popular. Digamos, claro, es un teatro que está devenido de las cuestiones que suceden en los barrios, en los pueblos, que tiene una estética muy costumbrista, que es básicamente sacado de la realidad cotidiana de las personas que viven en barrios. ahí va, Y la forma de actuación es una forma de actuación que uno podría verla hoy, con los lentes de hoy, como algo exagerado bien, o como demasiado actuado. bien, Bueno, eso era lo que sucedía a principios del siglo pasado, del siglo XX, en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires. Pasó el tiempo, muchos de los actores de esa clase de teatro hicieron el salto a la televisión y a la radio, cuando empezó la televisión, o sea, por los 50, 60, y también a la radio. Bueno, eso hizo que esas expresiones de sainete, de teatro popular, empiecen a virar un poco más al teatro culto, que seguía siendo declamativo, digamos, pero pertenecía a un círculo social un poco más alto. claro, Entonces, bueno, ahí adentro está la ópera también, bueno, que tuvo su boom por esos años. Y en La Plata se empezaron a replicar esas formas, digamos, de teatro culto. La Universidad de La Plata tenía su grupo de teatro en aquella época que hacía justamente eso, representar obras escénicas que eran clásicos de la literatura universal. Por ejemplo, había mucho Shakespeare, muchísimo Shakespeare. Y eso sucedió durante muchos años. Digamos, esa forma de teatro fue una forma que quedó bastante enquilosada durante muchos años. bien. Más adelante en el tiempo, digamos ya llegada la década de los 70, había llegado a Buenos Aires una técnica, vos me preguntabas por escuelas hoy, que escuelas de teatro son las más conocidas. Claro, o sea, te pregunto, sí, sí, eso, tal cual. La pregunta que le hacía a Nahuel es en forma educativa, no, en forma educativa o si se quiere una forma más científica de ver la forma de aprendizaje del teatro, si había una escuela, la escuela de tal, en formas de enseñanza y aprendizaje, y me contabas por ahí un poco lo que vas a decir ahora. Sí, hay una que es una técnica que revolucionó el teatro, digamos la actuación en realidad, que es la técnica de Stanislavski. Es una técnica que se desarrolló a principios del siglo XX y que tuvo mucha influencia en lo que fue el desarrollo de la técnica actoral de los actores y actrices de Hollywood, por ejemplo. Claro. Entonces, esos actores lo que hacían eran... O sea, es una técnica para ir al titular. Es una técnica que usan los grandes actores de Hollywood. Cuando uno habla De Niro, cuando uno habla de método, actores de método, por ejemplo, Meryl Streep, Robert De Niro, Al Pacino, está hablando de la técnica Strasberg, que es la técnica devenida de la técnica de Stanislavski. Claro. O sea, Stanislavski hizo un montón de libros hablando de técnica teatral. O sea, hizo una escuela de cómo se actúa. Entonces, hablamos del teatro declamativo, que era de principios del siglo XX, ese teatro como muy
muy puesto sobre la comunicación, digamos, la comunicación era lo principal, digamos, quizás hasta doctoral, casi una ponencia, se podría decir. Sí, era bastante, la intención era educativa, comunicativa, digamos, que se entienda el mensaje. La importancia estaba en que el interlocutor pudiera interpretar el lenguaje, claro, lo que se estaba diciendo, digamos, que llegue el mensaje. En cambio, lo que hace Stanislavski es pone el foco en el actuante, digamos, en el actor, en la actriz y en sus sentimientos, digamos. El actor o la actriz tenía que entender e interpretar lo que estaba diciendo el personaje. claro. Y qué estaba sintiendo. Y lo que buscaba eso era que el actor o la actriz sean verosímiles. Digamos que esa forma de actuación se acerque más a la realidad. En cambio, en las técnicas anteriores o en las formas anteriores de actuación, eso no se intentaba, no se pensaba, digamos. Entonces viene Stanislavski y dice, no, para hacer algo que realmente sea conmovedor como una obra artística, bueno, el actor y la actriz tiene que pasar por su cuerpo lo que está diciendo y lo que está haciendo. Claro. Hay una charla de Cartoon que habla de la inteligencia mimética, Ajá. que es... él dice que generalmente se la piensa como una herramienta que tiene el actor para copiar gestos, como por ejemplo, no sé, pone el ejemplo de una profesora de matemática que está en la escuela y por ahí un compañerito, un alumno, la copia y te hace rememorar a la profesora de matemática. Eso llevado a niveles profesionales o entrenando esa agilidad de la inteligencia mimética genera que vos puedas simular una persona, un tipo de personalidad, un cuerpo que por ahí, bueno, el cuerpo es más difícil, pero una personalidad que no tenés en tu vida real, que esto ya sabemos que es la actuación, pero por ahí esto que decís vos, antes no era así, o sea, es una escuela que surgió con... Claro, antes no era así y hay muchos ejercicios, dentro de la metodología hay como una variedad, esto que decís vos, hay un ejercicio específico de Stanislavski que desarrolló Strasberg, que es justamente para eso, digamos, para construcción de personaje. Y lo que tiene esta técnica, digamos que por eso es revolucionaria en la actuación, es que se mete un poco con la psicología y con los sentimientos de los actores, más allá de la posibilidad física, digamos, de los actores. Claro. Entonces queda un poco supeditado el texto a la actuación, digamos, como si la actuación y el teatro fuesen texto. No sé si entiendo lo que quiero decir. Es bastante parecido a lo anterior, pero con esta forma de trabajar. Sí, ponerle el cuerpo al texto, no solo el texto. Ponerle el cuerpo al texto, pero igualmente ese cuerpo está supeditado al texto. Porque uno tiene que tener un texto que sea previo para poder interpretar, para poder entender, sentir e interpretar. Entiendo. Entonces, yo entendí. Si no entienden, nos pueden comentar. Ahora tenemos YouTube y estamos viendo la pantalla, así que si no entendieron algo, preguntan. Pero sí, yo lo entendí. Y tenía un ejercicio, no sé si esto te servirá para la columna. Hay un ejercicio que conozco que hacen actrices y actores, o al menos quienes conozco yo, que es decir el texto, que para mí es muy antinatural porque yo desde la lejanía de la actuación siento que uno actúa y cuando ya lee un texto le intenta poner lo que está leyendo, como darle personalidad. Y sin embargo, por ejemplo, me enteré que existen ejercicios para decir textos poniéndole la menor emocionalidad posible para después poder adaptar ese texto a lo que tu cuerpo quiera, no en vivo, sino como forma de práctica. Decir el texto repetidas veces mientras estás lavando los platos o mientras te estás bañando, como diferentes actividades de forma cotidiana, para sacarle esto de, bueno, vos lees esta palabra y ya sabés que tenés que poner tal connotación. En cambio, de esta forma, intentar sacarle eso. ¿Eso va de esa mano? Sí, con el sentido, como quitarle el sentido común, digamos. Claro. Sí, después hay otras técnicas que se desarrollaron posteriormente, digamos, algunas devenidas de la técnica de Stanislavski, como la de Strasberg. Después está una técnica muy conocida, que ya es más cerquita de los 70-80, que es la de Barba. Digamos que él lo que hace, Julio Barba, es una antropología teatral. Digamos que él directamente habla acerca de la historicidad del personaje. Bueno, es largo de explicar. Otro día podemos hacer otra columna hablando de la técnica de Barba. Después está la de Grotowski, que es otra, digamos, hay varias. Pero el cambio, digamos, este giro copernicano lo dio la técnica de Stanislavski, que acá en Argentina llegó tarde. Llegó también muy vedada porque no había docentes que pudiesen dar cuenta de esa técnica por haberla transitado, sino que fue interpretada a partir de sus libros, que es diferente. Claro. Y acá a La Plata particularmente llegó bastante tarde, digamos, se puede establecer como una fecha más o menos en 1976, cuando se funda el TID,
que es el taller de investigación dramática, que lo funda Carlos Lagos. Eso acá en La Plata. Acá en La Plata, sí. Lo funda Carlos ¿Qué año Lagos. dijiste? 1976. Bien. Estamos hablando de un año complejo. Un año complejo. Un año complejo. Años complejos. Venían después, claro, y antes también. O sea, era como Una un época de momento, Argentina bastante convulsionada. un momento convulsionado, tal cual. Se funda ese taller, que también es un giro, digamos, en las estéticas platenses de teatro, porque se tiende a la investigación sobre la escena, siempre teniendo en cuenta que partían de la base de Stanislavski. Claro, es una derivación de... Claro. Entonces, Carlos Lagos, que era profesor, en ese momento era director de la Escuela de Teatro, funda el TID, y muchos jóvenes actores, tanto de la Escuela de Teatro de La Plata, como la Escuela de Teatro de Berisso, como del Teatro de la Universidad, se suman a ese taller de investigación y empiezan a generar obras que eran muy diferentes a las obras que se veían en otros momentos. Hasta ese momento. En La Plata. Sí, obras con estéticas muy diferentes y también con una forma de actuación que era mucho más realista, más naturalista. Entonces, bueno, ahí cambió rotundamente el teatro en la ciudad de La Plata, y después de pasada la dictadura hubo otro giro también importante, que eso lo podemos dejar más para adelante. Lo podemos dejar más para adelante. Más Sí, para me adelante. sirve, me sirve. Entonces, Y esto que decías vos, de que es cierto que lo independiente siempre tiende a ser algo por fuera, digamos, de lo comercial o de lo oficial. Bueno, en el caso del teatro, tenemos que ver, bueno, independiente de qué, porque nosotros acá en La Plata no tenemos un circuito oficial. claro. Digamos, La Plata, un circuito, perdón, comercial. La Plata no tiene teatros comerciales como tiene Buenos Aires en Calle Corrientes. El circuito oficial es muy pequeño, digamos, tenemos pocos teatros que sean del Estado. Entonces, tenemos básicamente el teatro platense es teatro independiente y punto. O el teatro alternativo y punto. Digamos, no hay mucho más que eso, porque de hecho, lo que es circuito oficial, por llamarlo de alguna manera, se nutre del teatro alternativo de La Plata. Claro, cualquier cosa que surja va a venir primero del under, o sea, primero de lo que ya está, Sí, y eso será adaptado a lo que a las nuevas, esto que decías vos, las nuevas formas de, no sé, teatro más oficial, que en el caso de que existan, serán sí o sí nutridas de lo que ya está, de lo que se venía nutriendo solo por circuito propio hasta el momento. tal cual. Entonces, para hablar de teatro en La Plata, tenemos que hablar de teatro platense. Digamos, no hay no hay otra derivación más que esa, porque es la forma de producción que La Plata tiene. Por eso, yo recuerdo, voy a contar una anécdota de acá de Pampa, cuando alquilamos el espacio, teníamos la discusión si escenario sí, escenario no. Digamos, y yo era de los partidarios de escenario no. Esto en principio iba a ser solamente un teatro, no iba a haber bandas, sino que iba a estar todo destinado a las artes escénicas, y yo decía que teatro no. Y Escenario no. Escenario no. Yo decía, escenario no tiene que haber. Tiene que Escenario ser- como tal. Escenario como tal. Tiene que ser un espacio libre y abierto en donde nosotros podamos tener gradas, sillas. El espacio escénico. Y claro, y les pareció una locura. ¿Viste? A las personas con las que vine, a Mauricio, bueno, a Tachu, les parecía como que no era lógico, digamos, como un teatro sin escenario. Lo que sucede es que en La Plata estamos acostumbrados a hacer una producción sin escenario. Digamos, las Claro. producciones del teatro alternativo en general son sin escenario, son a piso. Claro, no, es verdad, no se tiene la costumbre de, No. por ejemplo, ensayar con escenario. Con Entonces, escenario producción a la la- italiana, claro, Ahí es va. como algo que no estamos acostumbrados a hacer dentro de la producción independiente. Entonces, si este era un teatro independiente dentro del circuito alternativo, no tenía por qué tener escenario. Ahora tiene escenario Pampa, que no es un escenario convencional italiano, es un poco más bajo, es Sí. más grande que los escenarios convencionales, y lo pensamos también porque tocan bandas acá. Entonces, Y tiene ahí un sí. espacio igual por debajo del Y tiene escenario. un espacio por debajo del Yo una vez escenario. vine a ver Esperando a Godot acá Claro. y se hizo abajo. La mayoría de las obras de teatro alternativo que sucedieron en Pampa fueron abajo del escenario, Ahí va. no arriba del escenario. Bien, buen detalle. Por esta característica que tiene el teatro en la ciudad. Bien, muy interesante entonces lo que podría ser el comienzo del teatro independiente en la ciudad de La Plata, con sus derivados de Capital, las escuelas de formación y ahora este nuevo formato hasta la actualidad, aunque quedaron algunos detallitos que lo fuiste Sí, mencionando que vamos a ir rellenando. Ahí les conté, hice un saltimbanking igual, pero les conté más o menos cómo fue el desarrollo hasta antes de la dictadura militar.
Después de la dictadura, post-dictadura, hay otro, como sucedió en todas las disciplinas artísticas, hay un renacer del teatro en donde esta noción del teatro atado al texto, digamos, la actuación atada al texto, deja de ser así, y el cuerpo puede ser, por lo que sucedió con los cuerpos, digamos, durante la dictadura, con los cuerpos de las personas durante la dictadura, el cuerpo toma un primer plano, digamos, que en el teatro antes de eso no lo tenía. Y eso lo podemos hablar más adelante. Bien, vamos a hablarlo más adelante. Y ahora... perdón, me acabo de olvidar de algo, porque para cerrar, tenemos ahí la palabra de Gustavo Radiche. Él es historiador del arte, escenógrafo, investigador platense, que ha investigado muchísimo este tema, y ahí nos va a contar un poquito para cerrar la columna. ¿Qué te parece si antes nos vamos con ese video y pegamos directamente la canción, que será Lungomare de René Aubry, primera canción instrumental que vamos a pasar en la radio, así que nos dicen cómo se sienten. Seguimos entonces en un ratito y ahí volvemos.